Buenas noches y bendiciones, Iglesia del Cristo Vivo. Que la paz de Dios y su gracia poderosa estén con usted y los suyos en esta noche de viernes, donde compartimos la palabra en nuestro culto pastoral. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo y la oportunidad que nos da de llegar también a otras personas que comparten nuestras publicaciones y mensajes en las redes. Reciba usted también la bendición de Dios, que la unción del Espíritu Santo caiga poderosamente sobre usted y Dios le esté bendiciendo. Bien, hoy en la noche, hermanos, vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio que vamos a estar compartiendo todos estos viernes en adelante, ¿no? Y que van a estar basados este ciclo de estudio en el libro de Malaquías. Esta serie se va a llamar Las disputas de Dios, porque a medida que vayamos avanzando, y si usted en su casa se lee el libro, se va a dar cuenta de que el libro está dividido en una serie de preguntas y declaraciones y conversaciones que tiene Dios con su pueblo. Así que quiero invitarle allí a que vaya al capítulo 1 del libro de Malaquías, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1, versículo del 1 al 5, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos emproveecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables y nos ministres a través de ella en esta noche. Dios, momentos difíciles está viviendo la humanidad, y nosotros como iglesia, quizás en lo particular, te pedimos que nos hables en esta hora y que nos recuerdes y nos hagas ver, Dios, que nunca nos has dejado de amar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como les decía, hoy vamos a comenzar esta nueva serie que le hemos puesto el nombre Las disputas de Dios. Y esta serie va a estar basada, como ya les dije también anteriormente, en el libro de Malaquías. Yo sé que los profetas menores, hermanos, no son libros muy populares entre los creyentes, esa es la verdad. Y no son populares en primer lugar porque se consideran aburridos y difíciles de entender. Y lo otro es que para muchos no tienen quizás un mensaje que sea tan contemporáneo o útil que se pueda aplicar a las situaciones reales que estamos enfrentando en nuestra vida. Son para muchos libros viejos que tuvieron sí un impacto para el pueblo de Dios en su momento, pero como ya los creyentes tienen el Nuevo Testamento y conocen una serie de principios, quizás no le dan la importancia requerida a estos libros. El punto es, hermano, que todos los profetas menores son libros inspirados por Dios y tienen un mensaje para nosotros. En el caso muy particular de Malaquías, que es donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, la gente lo conoce, si es que podemos decir así, sobre todo por el pasaje que habla de los diezmos, que se cita constantemente a la hora de recoger la ofrenda o cuando se habla de algún tema económico o de finanzas en la iglesia. También es conocido Malaquías porque es el último libro del Antiguo Testamento, pero no es conocido porque se estudie o se lea constantemente. No estoy diciendo que quizás alguien lo ha leído y ha compartido, pero no creo que sea la gran mayoría del pueblo de Dios. El trasfondo del libro de Malaquías, hermanos, es muy similar al de Ageo y Zacarías. Fue escrito casi 100 años después del retorno de Judá del exilio babilónico. Ya el templo había sido reconstruido, el muro reparado, pero las cosas no iban bien en muchos sentidos en Israel. Y
la gente tenía sus propias ideas de lo que se suponía que Dios debía hacer. Israel en ese momento no era el gran reino que fue en la época de David. Todas las promesas que Dios había dado tampoco se habían cumplido, y muchos estaban decepcionados adoptando las costumbres culturales de este lugar, de los pueblos paganos que todavía, o las personas de origen pagano que habitaban allí y que les rodeaban, y estaban actuando también con una gran indiferencia ante las cosas de Dios. El llamado de Malaquías es al arrepentimiento y a buscar a Dios. Él desarrolla su palabra profética presentando 6 disputas de Dios con el pueblo. Y hoy vamos a ver la primera, que hemos titulado Amor ignorado. Con esta primera disputa de Dios con el pueblo, quiero ilustrarte nuestra reacción ante el amor de Dios, hermano, cuando las cosas no salen como yo quiero. Y yo no tengo todas las respuestas con relación a por qué las cosas no salen como yo quiero. Pero prefiero quedarme con lo de Dios y no dudar de Él. Así que veamos qué nos dice Dios cuando dudamos de su amor. Lo primero que usted va a notar ahí es que Dios ya ha declarado su amor, o en otras palabras, Dios te ha declarado su amor. El versículo 2 dice lo siguiente: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios comienza con la poderosa declaración de amor por su pueblo. Usted pensaría que la gente saldría corriendo inmediatamente a donde estaba Malaquías a darle las gracias a Dios, pero se toma el profeta y Dios, que es el que está hablando, con una respuesta bien sarcástica. Cuando Dios le dice, yo les amo, ellos dicen, sí, ¿en qué nos has amado? ¿En qué realmente significa, yo no lo veo por ninguna parte de que tú nos has amado? Ese es el sentir de la mayoría del pueblo, y es el sentir que tienen muchos en este mundo y también dentro de la iglesia cuando las cosas no están saliendo según nuestros grandiosos planes. Las cosas que ellos estaban experimentando le estaban haciendo dudar del amor de Dios. Creo que la declaración y la respuesta del pueblo tiene 2 cosas que enseñarnos a nosotros, quizás que estamos pasando determinadas situaciones, y eso nos hace dudar de ese amor de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que las circunstancias no cambian a Dios. Mire, Dios es inmutable y consistente con su palabra. Forma parte de su naturaleza ser inmutable y no cambiar. Dios no es como nosotros, que según como estén las cosas, así actuamos. Dios actúa y declara según su carácter y su persona. Lo que digan las circunstancias o nosotros no va a cambiar lo que Dios ha declarado ni quién es Dios. No funciona de esa manera. Lo que nosotros pensemos o sintamos tampoco va a cambiar lo de Dios y quién es Él. Y quiero darte el gran ejemplo de por qué Dios no cambia. Usted vive en un mundo que en todas las áreas, según como esté la situación, nosotros los hombres cambiamos, pero Dios no es así. Y en el área del amor, Dios no cambia. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, esta poderosa declaración que usted se sabe de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esa es la declaración de amor de Dios por nosotros. Lo que yo piense, lo que yo crea, lo que me digan las circunstancias, lo que me digan mis sentimientos, no va a cambiar esa gran declaración del amor de Dios. Miren, las circunstancias adversas pueden cambiar mi mentalidad porque me enfoco más en ella que en Dios, pero lo de Dios es inmutable. El sacrificio de Cristo en la cruz, que expresa el amor de Dios en toda su dimensión, porque esa es la declaración de Dios, no es una simple declaración de palabras, eso no va a cambiar.
Su amor no cambia incluso cuando nosotros fallamos. ¿O porque usted cree que Dios le ha hecho esta declaración de que yo les he amado? Él se lo está diciendo porque ellos están fallando constantemente y puede asaltarle la duda de que Dios les ha dejado de amar. Mire, si usted duda es porque usted quiere. Enfóquense en Dios porque Él no cambia y su amor tampoco cambia. En segundo lugar, esta declaración del amor de Dios, para aclararla más, nosotros tenemos que recordar que como yo quiero, es decir, como yo quiero, no es igual a Dios me ama. Son dos expresiones diferentes. Como yo quiero, no es igual a Dios me ama. Esta es la mentalidad característica de la cultura actual. Las personas en el tiempo de Malaquías pensaban que Dios no los amaba porque las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Y eso es igual en la actualidad. El verbo amar para aquellas personas en el tiempo de Malaquías es dame lo que yo quiero. Aunque yo haga las cosas mal y lo que tenga contigo es una religión muerta y formal. Como veremos más adelante, las cosas no estaban saliendo bien, no porque Dios no los amara, sino sencillamente porque ellos no tenían ni siquiera una relación correcta con Dios. Cuando tú veas que la aflicción llega a tu vida y las promesas de Dios no se cumplen rápidamente, o las respuestas de Dios llegan de forma inesperada o de manera inesperada, no asumas una posición de desconfianza sobre el amor de Dios o ante el amor de Dios. Si lo haces, la obstinación y la rebeldía te van a controlar y estarás dudando de Dios y creyendo que eres merecedor de las bendiciones. Y entonces saltarás una cosa que se llama la gracia de Dios. Y esas actitudes te van a impedir examinar tu vida con claridad y van a obstaculizar tu respuesta de fe ante las promesas de Dios. Mire lo que dijo Jesús y que no se nos puede olvidar, hermano. Como mi Padre me ha amado, escuche esto, así también yo les he amado, así que permanezcan en mi amor. ¿Usted ha visto una declaración tan poderosa como esa? ¿Qué duda podemos tener nosotros? Como el Padre ha amado a Jesús, dice la Escritura que así Jesús nos ha amado a nosotros. Pero no podemos confundir lo que yo quiero, lo que yo deseo, con que Dios me ama. No podemos hacer ese trueque con Dios. Dios ya ha demostrado su amor. Y antes de cuestionar el amor de Dios, para terminar este punto, nosotros deberíamos revisar nuestra vida, hermanos, y ver la raíz de nuestra duda de ese amor. ¿Por qué? Porque quizás descubramos que me estoy dejando engañar por mi carnalidad o por el enemigo. O quién sabe si estoy desafiando sutilmente a Dios porque quiero salirme con la mía. Puede haber muchas respuestas, usted tiene las suyas en el orden particular, pero la declaración inmutable de Dios es: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y en segundo lugar, Dios ya ha probado su amor. La parte final del versículo 2 y el 3 dice lo siguiente: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta es la respuesta de Dios a la famosa frase ¿en qué? Primero Dios le mostró su amor porque Él eligió a Jacob o a Israel y no a Esaú, que eran los edomitas, para revelar sus propósitos redentores para la humanidad. Dios escogió traer sus planes y propósitos para con el hombre a través del linaje de Jacob y no precisamente de Esaú. Recuerde que la palabra aborrecí es una expresión semítica para expresar menos preferencia y no necesariamente odio. En segundo lugar, y ya mucho más cercano en el tiempo de ellos, Él los hizo regresar del cautiverio a su tierra, pero permitió que Edom como nación, que habían abusado de los judíos
cuando Jerusalén fue destruida, Edom como nación desapareciera y no regresara nunca de ese cautiverio. Así que Dios ha probado su amor y paciencia no solamente con Edom, sino cuando usted se lee todo el registro del Antiguo Testamento, Dios ha probado con creces su amor y su paciencia para con Israel durante siglos, y la mayor parte del tiempo lo que ha recibido son quejas constantes de parte de una nación olvidadiza y mal agradecida. Si usted me pregunta qué es lo que ha recibido Dios de la mayor parte de la humanidad, yo le diría que Israel ilustra quiénes somos nosotros. Ahora, escuchas a mucha gente quejarse del amor de Dios y de que Él no ha hecho nada. Todos los días, diariamente lo escucha. Y puede ser, hermano, que Dios no haya hecho las cosas como nosotros queremos. Puede ser que no lo entendamos todo. Puede ser que hayamos sufrido algún tipo de pérdida incomprensible para nuestra mente finita. Puede ser que no entendamos todos los propósitos de Dios en su totalidad. Y puede ser que tengamos en nuestra mente unos cuantos por qué. Pero Dios siempre ha probado su amor. Y quiero mostrarte dos elementos probatorios de ese amor. En primer lugar, Dios nos ha dado una oportunidad increíble. Miren, ¿quién era Israel para que Dios los escogiera? Nadie, absolutamente nadie. Más allá de las promesas hechas a los padres, mire lo que le dice Dios a Israel como nación. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8 dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué fue que Dios escogió a Israel? ¿Por gracia? Sencillamente por eso. No tenían nada que ofrecer. Ahora, el problema es que nosotros creemos en la actualidad que todo lo que tenemos es un derecho y no vemos que hemos recibido una oportunidad inmerecida. Y por eso, hermano, no podemos ver el amor de Dios en toda su extensión. Estamos disfrutando tanto el amor de Dios que lo damos por hecho y nos hemos vuelto complacientes. Mire cuál es nuestro privilegio, hermano. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve lo increíble de la oportunidad. Éramos débiles, dice el pasaje, siendo aún pecadores. ¿Tiene que probarnos Dios su amor? No, ya lo ha hecho con acciones claras y específicas. Dios dio lo más preciado del cielo por nosotros, así que no vale la pena dudar de su amor. Pero no solamente hemos recibido una oportunidad increíble, también Dios nos ha protegido de cosas terribles. Israel, hermano, fue arrasado por Nabucodonosor, fue llevado a cautiverio y bien podría nunca haber regresado. Dios les preservó incluso cuando en el reinado de Esther, allá en el cautiverio, quisieron destruirle. Les protegió incluso de sus vecinos edomitas, que es lo que está diciendo ahí, que les traicionaron y apoyaron a los babilonios en la destrucción de la nación y el asesinato de miles de israelitas que escaparon hacia Edom. Al final, Dios les protegió y guardó, no así con Edom, que desapareció como nación. Déjenme hacerle una pregunta.
y respóndase con sinceridad. ¿Sabe usted cuántas veces Dios le ha librado de cosas terribles y le ha protegido? ¿Sabe yo qué es lo que creo yo? No lo sabemos. Usted sabe, yo también, algunas, pero otras, quizás las más terribles que hemos pasado, esas han pasado la mayoría desapercibidas. Dios nos ha librado del peligro, del dolor y de la angustia en un sinnúmero de ocasiones. Y creo que la mayoría de las veces que lo ha hecho, ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Sabe lo que ha pasado? Que las hemos dado por hechas, pero no nos hemos dado cuenta de que la mano protectora de Dios ha estado obrando. Mire, a veces vemos a Dios como un simple amuleto o solo vemos las circunstancias presentes que estamos pasando. Pero si nosotros pesamos en balanza el momento de prueba actual que estamos viviendo, sea cual sea el suyo, con todo lo que Él ha hecho, nos damos cuenta, hermano, que Dios nos ama de veras. Mire, protección no significa que usted nunca va a sufrir ninguna pérdida. Bájese de esa nube y de ese mito. No significa que usted no va a tener que batallar con algún tipo de obstáculos. Significa que Dios le ama y que sus promesas, hermanos, son seguras. Recuerde lo que dice la Biblia en Deuteronomio 31, versículo 8, que es una promesa poderosa para esta gente y también para nosotros, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios tiene que hacer algo. ¿Ha escuchado esa expresión? Esa es la expresión de muchos desesperados en este mundo y tristemente dentro de la iglesia. Espero, hermano, que usted confía y le señale al diablo hacia la cruz y le diga: allí es donde Dios demostró su amor por mí, y mis circunstancias, sean las que sean, nunca pueden significar que Dios no me ama. Mándelo a la cruz. Y quiero terminar en esta noche con lo siguiente, mi amado hermano. Al final de la respuesta de Dios, dice la Escritura: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Algún día, dice Dios, en el futuro, el pueblo de Dios vería la obra de Dios en otras naciones y se darían cuenta que no podían eliminar a Dios de su cosmovisión y mucho menos dudar de su amor. Y entonces confesarían que Dios vive y es digno de alabanza. Nosotros somos los que estamos experimentando eso que se le fue prometido a este pueblo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire, hermano, a medida que vemos estas disputas en el libro de Malaquías, yo quiero que usted piense en la mentalidad que está tratando de permear a la iglesia en la actualidad. Recuerde que la iglesia son las personas. Somos nosotros en el orden individual y en el orden corporativo. No es con otros que Dios está hablando, es conmigo que Él lo está haciendo. Es una mentalidad completamente secularizada, donde queremos soluciones rápidas, cómodas, flexibles, populares y al menor costo posible. Cuando las cosas no son así, nosotros comenzamos a dudar de Dios. Si dudamos que Dios no nos bendice lo suficiente, quiero que piense en esto. Mire a su alrededor y vea la vida de tantos que no tienen a Dios. A lo mejor Dios nos ha bendecido más de lo que creemos y definitivamente, mi hermano, más de lo que merecemos. Así que el llamado es, y la exhortación a: no te atrevas a dudar ni por un momento del amor de Dios, porque ese es tu sustento en medio de lo que estás viviendo. Mira hacia la cruz y no tanto las circunstancias. La cruz es la que expresa esa declaración poderosa de que Él nos ha amado y nos ha dado lo mejor del cielo.
Dios te bendiga en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que las circunstancias, que mis deseos, que el enemigo, que este mundo oculte lo obvio, que tú nos amas. Esa, Señor, es la roca de la cual nos agarramos en todo momento, aún a pesar de nuestros errores y pecados, que tú nos amas, que nunca ignoremos eso y que nunca disputemos contigo sobre este asunto. Sigue derramando de tu amor sobre nosotros y sosténnos en medio de todo lo que estamos viviendo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarda, y que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea abundantemente contigo. Amén y amén.